estimados amigos de la comunidad Humolayo Gumí, simpatizantes y amigos del Instituto Urumbila de Cultura, sean bienvenidos a esta entrega de este martes 1 de septiembre, en una propuesta más del Instituto Urumbila de Cultura para compartir con ustedes. Gélidas tardes aquí cerca del Río de la Plata. No vino Santa Rosa, como se espera siempre por estas regiones del mundo, pero vino unas temperaturas polares importantes. Así que imagino que están todos al abrigo de vuestros hogares y es una excelente oportunidad entonces para compartir este espacio donde intentaremos aportar nuestro granito de arena en desenvolver el conocimiento con respecto a la cultura orillá, Ifá y orillá. El programa anterior hablamos un poco de la historia, más que nada de la humanidad y dando enclaves de los primeros pueblos originarios de la región del Golfo de Guinea, porque la región del mundo que nos convoca es el Golfo de Guinea, la región suroeste de Nigeria, Benín, Togo y parte de Ghana, que es por donde se desarrolló toda la cultura orillá e Ifá hasta estos días. Hoy se globalizó, hoy está por el mundo, pero ese es su origen y creo que en eso no cabe duda ninguna. Hablar de la historia es digno de un taller y considero de que debe ser trabajado en un taller porque son muchos los aspectos históricos que es necesario profundizar. Lo dijimos en el programa pasado y está bueno repetirlo. Tenemos una migración, primero tenemos una comunicación en la parte media del África, desde lo que hoy es República del Chad, el sur del Sudán o el Alto Nilo, con todas estas regiones que van hacia el Golfo de Guinea en el Atlántico. Esa es una primera línea de comunicaciones que también la trabajamos en el programa pasado, que dan un flujo de aportes culturales, tal vez comerciales, en aquella época. Luego ya, terminado el siglo XI y comienzos del siglo XII, comienza a descender desde el norte una migración islámica. Recordemos que el Islam surge en el año 649 de la era cristiana, en el norte de África. Luego se traslada hacia Medio Oriente y la península arábiga, pero surge en el norte de África. Esa migración comienza a buscar las tierras del sur del África, fines del siglo XI, comienzos y mediados del siglo XII con certeza. Pero luego recuerden que tenemos la llegada de los portugueses, si mal no recuerdo, 1487, 1485, que se instalan en el primer asentamiento es la ciudad de Lagos, que hasta el día de hoy conserva el nombre, nunca lo cambió al inglés, que luego fueron posteriormente colonia inglesa, pero nunca cambiaron el nombre por Lakes, sino que se siguió llamando Lagos, el nombre que le dieron los portugueses, sus primeros fundadores. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ustedes tienen que ubicarse en el tiempo y el espacio. Si nosotros queremos entender cómo funciona, cuál es el origen, qué estuvo primero, la gente es muy curiosa de querer saber qué estuvo primero, cómo es la forma de fulano. ¿Fue un ser humano? ¿No fue un ser humano? La gente se hace todas esas preguntas. Y, en realidad, hay varias corrientes.
hay varias corrientes que abordan todas esas inquietudes humanas. Por un lado, hay algunos estudiantes y algunos estudiosos y ancianos que dicen los orillá fueron héroes cuasi mitológicos. Personajes que a lo largo de la historia hicieron cosas maravillosas por el pueblo en donde se desarrollaron. Luego tenemos una rama más antigua que va a hablar y va a especificar de que los orillá vinieron 3 veces a la tierra, qué cosas hicieron en cada una de las veces que llegaron a la tierra, y cómo la tercera y última vez que vinieron a la tierra adoptaron definitivamente formas humanas. ¿Cuáles eran las formas en las 2 primeras venidas? Ninguno lo especifica. Todos, por la lectura se desprende que tenían rasgos humanos, pero que tenían capacidades especiales. Entonces, trabajar el universo orillá hay que ser muy meticuloso. Muchas veces en mis charlas yo digo, cuidado con lo que busquen en internet. Porque a veces la versión de lo que la gente encuentra en internet es escrito por una familia que tiene determinado arraigo, y ese arraigo puede tener un par de siglos, 3 siglos, 4 siglos. Y es muy complejo a ese arraigo cultural que ya tiene 300 años, 400 años, confrontarlo con alguna investigación mucho más de hallazgos de épocas mucho más antiguas que hablen lo contrario, lo opuesto, o que las cosas fueron de otra manera. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo de que la ciudad de Lagos, que es hoy la más poblada de Nigeria, si no me fallan la memoria, alrededor de 15, 16 millones de habitantes, es una ciudad que tiene 540 y pocos años. Casi la colonización de América. Es muy difícil ir y decirle a una familia nativa y ancestral de Lagos que tal vez su versión o su conocimiento con respecto a determinada cuestión de orillá puede ser diferente a lo que enseñan o conocen los ancianos de Ekiti, que es un estado mucho más profundo hacia el este de Nigeria. Yo tomo hacia el este porque la entrada aeroportuaria es Lagos. Entonces nos referimos hacia el norte, hacia el este, teniendo en cuenta Lagos, porque generalmente es la primera ciudad que aquel viajante que llegue a Nigeria se va a topar con ella. Entonces, ¿eso quiere decir que tiene mayor o menor valía? No, para nada. Eso quiere decir de que los occidentales tenemos que ser avesados lectores e investigadores. ¿Por qué? Porque ni el yoruba que se habla en la región yorubá es exactamente igual en todas las áreas de incidencia yorubá, ni el patrimonio que defiende cada región es exactamente igual al patrimonio que defiende otra región. Hay respeto, hay convivencia, no hay contradicciones entre ellos, pero sí hay diferencias. Los invito a ir a un corte pequeño e inmediatamente estoy con ustedes.
Amigos, seguimos. Les agradezco que me hayan dado este segundito. Era un detalle técnico que tenía que arreglar porque no me estaba replicando bien una parte de la imagen. Muchas gracias. De la misma manera que hablamos de Lagos, por ejemplo, que decimos fue fundada en 1480 y algo, pueden buscarlo. También podemos referirnos a una ciudad enormemente poblada de Nigeria, que es Ibadan. Ibadan originalmente originalmente se llamó Eba-Odan, que quiere decir la población entre los bosques y las llanuras. Y surge en el primer tercio del siglo XIX, por ejemplo. 1820, 1829, búsquenlo por ahí. Les estoy contando medio de memoria. ¿Qué quiero decir? ¿Tienen menor valor? No, no lo tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen menor valor? Porque como son grandes urbes, atraen y han atraído desde mucho tiempo atrás personajes con mucho conocimiento de distintas regiones del área Yoruba. Entonces, hay un punto muy rescatable. Por ejemplo, la concentración de conocedores. Al ser urbes de mucha población, se concentra en ella gente que viene de distintos lugares del área Yoruba con muchísimo conocimiento, que se han instalado, que han hecho sus familias. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando aseveramos que una cosa es de una sola manera. Ese es el primer punto que cualquier estudioso de la religión Orishá Ifá debiera tener en cuenta. ¿Esto que nos lleva a relativizar todo? No. Creo que por el contrario, nos puede estar haciendo una invitación a la investigación. ¿Por qué? Porque está bueno, creo yo, conocer qué dicen los ancianos de Ibadán, qué dicen los ancianos de Lagos, qué dicen los ancianos de Oyó, una ciudad emblemática si las hay con respecto al culto Orishá, qué dicen los ancianos de Ile-Ife, qué dicen los ancianos de Ife-Guará. Ife-Guará es hoy prácticamente creo que ya es como un barrio anexo a Ile-Ife por el desplazamiento que ha tenido Ile-Ife, pero antiguamente era una población cercana, donde se concentraba muchísimo conocimiento antiguo. ¿Qué dicen los ancianos de las distintas poblaciones de Ekiti? De Owa, de Aramocó Ekiti, de Adó Ekiti, de Iyero Ekiti, de Ifón Ekiti, Ilawe Ekiti. ¿Qué dicen todos esos ancianos? ¿Cuáles son las versiones que hay entre todos esos ancianos? Para nosotros comprender profundamente el conocimiento de Orishá y de Ifá, debemos posicionarnos como grandes investigadores. ¿Por qué? Porque cada región va a tener al menos una versión diferenciada de las cosas. Y eso no es malo. No es malo, ni debo caer en el juicio y la crítica liviana. ¿Por qué? Porque si soy estudioso, estudiante e investigador, debo partir de la premisa de que cada uno de esos pueblos han tenido olas migratorias de su propio pueblo Yoruba, olas migratorias que vienen de otras regiones del África, y no perder de vista las incidencias que han marcado el hoy de la cosmovisión Orishá Ifá de las iglesias evangélicas, cristianas y anglicanas que llegan junto con los colonizadores a través del Océano Atlántico y su instalación en la ciudad de Lagos.
Entonces, siempre debemos tener en cuenta ese combo, digamos, de elementos para poder hacer un desglose fino de cada uno de los aspectos que tiene que ver con los orishas. Evidentemente, aquellos que nacemos en América, que comenzamos en el candomblé, en el batuque, tenemos historias que nos han ido contando en nuestra formación. Cuidado, que esas historias también están impregnadas de las realidades que le tocó vivir a esas primeras mujeres y hombres que llegaron en una calidad muy poco agraciada a estas tierras, ¿verdad? Y que fueron intentando de hacer sobrevivir su cultura, su folclore, a través de historias que a veces pueden confrontar contra la realidad de las historias, mitos y leyendas de esos mismos orishas en su tierra original. Yo creo que cuando lo tomamos desde este punto de vista, todo es enriquecedor. Y nada queda librado a decir esto lo desecho. No, todo es riqueza cultural. Si en América, en condiciones muy lamentables, un grupo de hombres y mujeres conocedores de Orishá y de Ifá confeccionaron historias y leyendas muy aproximadas y algunas no tanto a lo que eran sus leyendas en la tierra original, para mantener vivo el conocimiento de su cultura y de su folclore, me parece que no es para nada despreciable. Muy por el contrario, es cultura. Es la cultura de un pueblo marginado de su tierra y condicionado a una vida difícil. Pero entonces hizo sobrevivir su historia, hizo sobrevivir su cultura. Entonces, considero que todo lo que una persona en calidad de investigador y de buen estudiante pueda incorporar a su acervo cultural con respecto a Orishá y Ifá es enriquecedor. Lo que no es enriquecedor es cerrarnos en una teoría única y específica, a no ser que estemos trabajando en el seno de nuestra familia y estemos replicando el legado cultural y folclórico de nuestra propia familia. Eso es liturgia. Cuando hablamos de liturgia, hablamos de eslabones unidos uno tras otro ancestralmente a un tronco común, que eso es lo que llamamos ekbé o familia. Si hoy a mí se me ocurre por inventar todo nuevo con respecto a Orishá y Ifá, estaría inventando un nuevo tronco. Tendría que cambiarle el nombre. No sería ni Orishá ni Ifá, aunque tuviera los aportes de esa antigua tradición. Pero si yo no estoy unido a un eslabón de continuidades, con un origen y un tronco común, lo que estoy haciendo es ser un eslabón aislado o inicio de una cadena. Cada persona puede elegir crear una nueva religión, tengan el decoro y el bien haber de cambiarle el nombre. Se inventan una nueva religión. Lo mismo sucedió con las diásporas. Le pusieron un nombre y a mí me parece estupendamente bien. Y no hay contradicción. Aprovecho para decirles que se suscriban en el canal de YouTube IOC Odumolá. Búsquenlo como IOC, IOC Odumolá, lo tienen aquí al pie de pantalla. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todas las notificaciones. Si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos alguna inquietud, lo pueden hacer por el número de celular vía WhatsApp que tienen aquí al pie de pantalla, o por el correo ioc.talleres, plural con s, talleres, @gmail.com. El frío y las vías respiratorias complicadas, sépanme entender.
Para nosotros poder profundizar en este universo maravilloso que es de Oriyá y Ifá, queda claro entonces que tenemos que ser primero que nada investigadores. No se cierren a la primera opinión, que escuchan, que leen o que investigan. Hagan acopio y luego pásenlo por un tamiz, como lo dijimos en el pasado programa, y verán cómo les van surgiendo ideas que son comunes y van armando una noción bien pura de la cuestión. Hay investigadores que dicen, los Oriyá fueron héroes. Cuando hablo de héroes, me viene a la cabeza Perseo, hijo de un dios con una mortal. La rememoración de los héroes griegos. Bien, ¿hay algo de eso? ¿Podemos encontrar algo de eso dentro del conjunto de divinidades? Bueno, vamos a trabajar un poquito con respecto a eso. Ahí me lo anoté porque son nombres que, imagínense, hay un sacerdote llamado Macanuyola, que él hace toda una exposición. Una parte me resultó muy interesante, que se la voy a compartir inmediatamente. Y por otro lado dice que todos los Oriyá fueron héroes, personajes divinizados. ¿Existen dentro de la cultura Oriyá e Ifá personajes que hayan sido divinizados? Sí, existen. Ejemplo 1. Y me parece que para ellos uno de los más importantes. Oduduwa, el gran patriarca de la nación Yorubá, el gran unificador de la nación Yorubá, que llega hoy a tener el rango de Oriyá, y muchas de sus historias pretenden ubicarlo a él como el creador de la vida. Estamos hablando de un personaje divinizado, de un ancestral divinizado. Estamos hablando de un personaje al cual su pueblo le guarda respeto y homenaje hasta el día de hoy, y por ello para su pueblo tiene rango de divinidad al nivel de Oriyá. Sí, es un personaje divinizado que hizo cuestiones, realizó epopeyas y cuestiones muy importantes por su pueblo, y hasta el día de hoy su pueblo le agradece al punto tal de que en Nilé y Fe existen los asentamientos sobre los cuales se lleva a cabo la liturgia en honor a Oduduwa, pero es para ese pueblo, es una divinidad o un ancestro divinizado para ese pueblo. Yo he escuchado, al punto del horror, que a los occidentales les asientan Oduduwa. Eso no tiene ni pie ni cabeza, discúlpenme que me esté escuchando. Es como que cada uno de nosotros, los argentinos, por ejemplo, le hice esta pregunta a un brasilero y le dije, ¿quién es el héroe del Brasil? Y me dijo Don Pedro I. En la Argentina, San Martín. En el Uruguay, Don José Gervasio Artigas. Son los héroes nacionales. Hicieron cosas por su pueblo. Es como que nosotros hiciéramos un asentamiento de José Gervasio Artigas e instaláramos una liturgia ligada al reconocimiento de ese ancestro divinizado. Es exactamente lo mismo. ¿Lo pone en un rango menor? No. Para el día a día de la convivencia y la cotidianeidad de los Yorubá, para nada. De hecho, ellos culturalmente, cualquier Yoruba bien habido, se va a definir a sí mismo como Moniomo Oduduwa. Yo soy hijo de Oduduwa. Todos ellos se identifican como hijos de Oduduwa. Entonces, no tiene pie a la discusión
cuando es su propio pueblo y los hijos de esa tierra que se identifican con ese ancestro divinizado. Nosotros, como occidentales, debemos mantener el respeto por las tradiciones y el folclore, pero no estamos hablando de un irumolé o de un orishá que llegó a la tierra que tenga carácter mundial, sí regional. Otro que recae en la misma configuración es la divinización de un orishá maravilloso que se llama Shango. ¿Alguien va a dudar del poder y el beneficio de ese orishá? Yo creo que nadie. Al menos lo que estamos acostumbrados a trabajar con orishá no se nos ocurriría. Sin embargo, la figura de Shango, un gran rey, segundo hijo de Oramiñán, se fusiona con la existencia de un orishá anterior y el asentamiento de ese orishá anterior pasa a ser el asentamiento de Shango. Si quieren leer más acerca de esto, pueden adquirir, discúlpenme el movimiento abrupto, pueden adquirir esta obra literaria, La naturaleza de los orishá. Quien la necesite la puede pedir por WhatsApp, quien la necesite la puede pedir por correo electrónico o mismo en nuestra página de Facebook, Instituto Urumila de Cultura. Entonces, ¿hay héroes divinizados? Sí, existen. Existe la figura de los personajes que han hecho cosas maravillosas por su pueblo, que los grandes sacerdotes de aquellas épocas lo divinizaron, manteniendo un criterio común, porque si por un lado nosotros tenemos a Egungun, los ancestrales, como divinidades que son capaces de apoyar y de aportar a la convivencia y a la bendición humana, manteniendo el mismo criterio, se pudieran generar en la tierra original esos héroes que sean divinizados para el beneficio de sus pueblos. Entonces, los invito a hablar un poquitito de algún tipo de orishá para ponerlo cada uno en su lugar. ¿Qué hablaremos de estos orishá? Bueno, daremos una breve reseña, porque me parece que trabajar estos orishá es meritorio, hasta por respeto a estos orishá, en un curso donde se pueda profundizar, donde se pueda discriminar adecuadamente. Entonces vamos a compartirles una plaquita que hemos preparado para ir desglosando un poquito con respecto a los orishá y cómo se dividen estos orishá. Bien, acá hay una cuestión interesante. Yo les dije que les iba a compartir uno de los conceptos que trabaja en un escrito muy bonito que tuve hace tiempo por capacidad de recuperar, de un sacerdote e investigador llamado Macanuyola, el mismo que decía que los orishá eran seres divinizados, que se contrapone con la teoría de un viejo sacerdote ya fallecido para el año 1984 llamado Adetanya. Este sacerdote, ya grande en edad, organiza una reunión de líderes babalaos allá por los principios de la década del 80 en Lagos, y su hijo tuvo la brillantísima idea de transcribir todo lo sucedido en esa ceremonia de 7 días y de todas las historias que cada uno de esos grandes y viejos sacerdotes fueron relatando a lo largo de esos días. Adetanya es uno
de los tantos sacerdotes que mantiene y defiende la idea de que los Oriyá vinieron en 3 oportunidades al planeta Tierra, de que los Oriyá tienen alguna suerte de subdivisión que les apunta más a las cualidades y características que a rangos o distinciones, no pasa por ahí. Y es uno de los que defiende las 3 llegadas de Obatalá al mundo, la llegada de Orunmila para poner el orden después de que muchos de los Oriyá ya habían vuelto al mundo de los antepasados. Entonces, ¿por qué les traigo nuevamente a colación los nombres de estos dos sacerdotes, un anciano y un investigador? ¿Por qué? Porque los dos coinciden en algo. La lucha que ha tenido el pueblo Yorubá por identificarse como monoteístas. Con el advenimiento, tanto en el siglo XI y XII del Islam desde el norte, como de los evangélicos, anglicanos y católicos por el oeste a través de Lagos, venían con una fuerte carga de religiones monoteístas, aquellas que creen en un solo Dios. ¿Qué hacen los yorubas con todo esto? Si nosotros nos remontamos a más de 300, 400 años, y si queremos ser más caprichosos, nos vamos al año 1000 de la era cristiana. 100 y pocos años antes de que comenzara a llegar los primeros islámicos. No nos vamos mucho más atrás. Nos vamos 1000 años atrás. ¿Cómo se disponía toda la región yorubá? Ciudades-estado, cada una con un rey, cada una con una divinidad. Una divinidad que era a su vez patrona de ese pueblo, a veces hasta de pueblos bien cercanos, y esa divinidad era la interlocutora entre las necesidades del pueblo y Dios. Es muy interesante, si quieren revisar, hay un libro de Pierre Fatumbi Berger que se llama Oriyás. En algún capítulo de ese libro, recuerden que él era etnólogo y fotógrafo. Es un libro que es más rico en fotografías, pero tiene bastante escritura. En alguno de sus capítulos, él hace un comentario más o menos, dice: los habitantes, Juan Pueblo, María Pueblo, de Abeokuta no conocen la existencia de la Oriyá Oshun. Intuyo que los habitantes de Oyokbu, los habitantes común y corriente, las personas, no conocerían de la existencia de Yemoyá. Y estamos hablando del año 1918, 1930, que fue la investigación que Pierre Fatumbi Berger lleva adelante en aquella región. ¿Todo el mundo no conocería la existencia del otro? No. Evidentemente que vamos a tener un grupo de sacerdotes que generalmente eran los que se movilizaban más entre las distintas poblaciones y que tendrían el conocimiento y que de hecho lo tenían. Pero para el pueblo, aquel que necesitaba o que la granja le diera, o que la cacería le rendiera, o que el río le ofreciera, el interlocutor era el oriyá, patrono, patrona, madre, padre de ese pueblo, que a su vez era la conexión con Dios. Entonces, volvemos al punto. Olodumare. Agá. Olodumare. Olu Odu Mare. Señor
dueño de la fuente inmensa o inconmensurable, lo cual se podría traducir como Señor del universo. Olodumare tiene aproximadamente 70 nombres. Primero, que con esos nombres se lo conoce en distintos puntos de la región Yorubá. Pero también, donde se pueden aplicar los 70 nombres, es cuando en una poesía, en un oriki, en una dura, en un igede, en una iyubá, se pretende el autor, el sacerdote, encumbrar una de las grandes características de Olodumare. Dentro de la poesía, si yo quiero decir, por ejemplo, dentro de la poesía o de la oriki o de la durá, aquel señor de la visión infinita, le cambiaría el nombre y no se llamaría Olodumare. ¿Me explico? Olodumare tiene 70 nombres. Uno de los nombres más comunes por los cuales se los conoce desde épocas primordiales es Ororun. Ororun. Señor, dueño o poseedor del Orun. Orun. Es verdad que en Occidente tratamos de definir Orun como cielo, pero eso es inexacto. Orun o Ikoleorun es morada de los antepasados. Hay un verso muy bonito dentro de Ifá que dice: el trabajo del devoto de Oriyá, el trabajo del devoto de Ifá, es llenar su interior con aquello que está más allá de Osumare. Osumare es una divinidad a la cual se le atribuye la aparición del arco iris. Dicen los antiguos, aquellos que realmente saben, que el arco iris es el borde, la parte que se puede llegar a ver del borde del opón gigante de Osumare, que él en ese opón llevaría adelante la adivinación. Pero volvemos a la poesía. El devoto de Oriyá, el devoto de Ifá, según los antiguos, su trabajo permanente es llenar su interior de aquello que está más allá del límite del arco iris. O sea, llenarse el interior de toda la vibración que nosotros vamos a referir a ella como Ororun, Señor del mundo de los antepasados. Eso hablaría de llenar nuestro interior de una riqueza espiritual, una percepción espiritual, sutileza espiritual que colocaría nuestra conciencia profunda a la altura de la vibración de la luz. ¿Ambicioso? Bueno, sí, puede sonar ambicioso, pero ese es el trabajo del devoto de Oriyá y del devoto de Ifá, según los antiguos. ¿Fácil? Bueno, supongo que no es fácil. Pero Ifá y Oriyá, y cuidado con esto, Oriyá, porque este programa lo pueden escuchar muchas personas que se vinculan a Oriyá desde la diáspora, y le agradecemos que lo hagan, pero también Oriyá enseña los lineamientos de cómo llenar nuestro interior con aquella energía que está más allá del límite de Osumare o el arco iris. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Pero seguimos hablando entonces ligeramente. Este es un cuadro casi resumidísimo como para este espacio de compartir.
volvemos a decir, cada uno de estos ítems merece el tiempo, por respeto y por profundidad, de ser trabajado en un taller. Taller que, volvemos a repetir, los proponemos para el mes de octubre y noviembre, y dependiendo de la cantidad de personas que se adhieran a la intención de estos talleres por el correo electrónico ioc.talleres@gmail.com, ioc.talleres en plural @gmail.com, veremos la forma también de poder llegar vía online a aquellas personas que no puedan hacerlo presencial o que de hecho vivan muy lejos de la sede Odúmara. Olorun y Olodumare es la misma figura. No vamos a entrar a detallar. Hay varios sacerdotes que dicen tratar de definir a Olodumare sería una cosa imposible, porque él lo abarca absolutamente todo. Mi primer babalawo, que bien descanse en el mundo de los antepasados y tenga la gloria que bien merece, me decía, cuando tú quieras ver a Olodumare, obsérvale profundamente los ojos a la persona que tengas adelante. Ahí tú estás viendo a Olodumare. Cuando quieras ver a Olodumare, permite que la brisa del viento acaricie tu rostro o observa el movimiento de una planta. Ahí vas a ver Olodumare. Olodumare es todo lo cognoscible e incognoscible. No podemos detallar en una definición la amplitud de existencias en el espacio, en el universo, porque para el concepto yorubá, Olodumare es la fuente originaria y primaria de la existencia universal, que también tiene su capítulo y que lo vamos a trabajar en profundidad en un curso. Debajo de esta configuración, que tanto le podemos llamar Olodumare como le podemos llamar Olorun, viene un personaje bien controvertido digo yo, porque he escuchado de todo con respecto a Eshu. Hay quienes les interesa o les sirve o les fue rentable en algún momento equiparar la figura de Orisha Eshu a la del demonio cristiano. No hay error más atroz que esa fallida comparación. Nada tiene que ver una cosa con la otra. De hecho, me pregunto si existe el demonio cristiano o es una invención propia para la manipulación, cuando la verdadera bestia es el mismo ser humano. Pero bueno, eso es tema de debate interreligioso. Eshu. He escuchado definiciones de Eshu de todo tipo. La más simple, que no deja de ser de alguna forma certera, es el mensajero. Bien, el mensajero. Está bueno, pero no es suficiente. ¿Cómo podríamos definir Eshu para ser de carácter abarcativo? Inspector general de la obra de Olodumare. Él es quien inspecciona a lo largo y ancho la obra de Olodumare. Fue creado por Olodumare en una instancia muy particular donde fueron creados los Ada Orun. Los Ada Orun son 5 orishá que fueron creados en el inicio de los tiempos, en forma de conciencias primigenias. Luego se les atribuirían caracteres morfológicos y luego esos 5 energías primigenias tendrían sus roles específicos y su colaboración, según el mito Ifá, en la formación de cuerpos celestes y habitabilidad de la tierra. Eshu es uno de esos 5 Ada Orun. Si ven la planilla que yo tengo detrás mío,
verán que yo pongo Lodumare o Lorum como la misma cosa, distintos nombres, e inmediatamente después digo, Iringuo Irumolé o Yucotún, habrán 400 Irumolé a la derecha. Y luego dice, Ibamolé o Yucosí, y habrán 200 Imolé o Molé, Ibamolé a la izquierda. Pero enseguida Dolomare coloco Eshu. ¿Por qué? Porque en realidad el verso antiguo dice 401 irán a la derecha, 201 irán a la izquierda. Ese 1 es el mismo. Por eso yo pongo más 1, Eshu, en sus 1001 formas y configuraciones. La mejor forma de traducirlo es agente mágico para la transformación y inspector general de la obra de Olodumare. Esa sería la forma más abarcativa de definir la figura de ese orillá, que termina siendo controversial porque, como lo dice un oriki muy antiguo, Eshu ata orillá, Eshu el confrontador de orillá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él confronta a todos los orillá? Bueno, en su momento supo hacerlo. ¿Quiere decir que hoy él confronta a todos sus orillá? No. En la poesía de un oriki tenemos que aprender también a interpretar la poesía de un oriki. Lo que me está diciendo es, aquel que tiene el poder de, o que húbose con el poder de confrontar al orillá, tiene el poder y la capacidad de confrontar al ser humano. Pero evidentemente cuando tengo una energía poderosa que me confronta en mi necedad, en mi capricho, lo voy a interpretar, o lo fueron interpretando, como el demonio cristiano. Nada más lejos que el demonio cristiano. Eshu es el principio y el fin de toda ceremonia. Eshu es el inicio y el fin de toda rogativa. Eshu es el inicio y el fin de toda cuestión litúrgica religiosa dentro del sistema orillá y dentro del sistema Ifá. Dicen Eshu recibe sus sacrificios primero porque es el glotón. No, porque él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Es el único que tiene la capacidad de registrar en el mundo de los antepasados cualquier secuencia litúrgica que se replique y se reproduzca aquí en la tierra. Es el único que tiene la capacidad de poder registrar en el mundo de los antepasados que yo llevé adelante determinada instancia litúrgica consagratoria o iniciática para una persona. Si esa instancia consagratoria o iniciática realizada no tiene su debido registro en el mundo de los antepasados, esa instancia litúrgica no existe. Para que cualquier cuestión litúrgico-espiritual practicada en la tierra tenga validez en la propia tierra, tiene que tener un registro en el mundo de los antepasados. ¿Para qué? Para que desde el mundo de los antepasados, en una vibración muy alta, se reconozca que esa persona en el continuar de su vida carga sobre sí la energía desarrollada como cualidades, capacidades u oportunidades a futuro que nacen en ese momento consagratorio o en ese momento iniciático. De lo contrario, se pueden hacer 1000 consagraciones, 2000 iniciaciones,
que si no tiene registro en el mundo de los antepasados, la persona sale de esa reclusión de 3 días, de 5 días, de 7 días, de 12 días, y sale como entró. No hay registro. ¿Quién se encarga de llevar adelante este registro? El Shu. Por eso, repito hasta el cansancio, es el principio y el fin, principalmente en actos consagratorios o iniciáticos. Muchas veces, para actos litúrgicos de secuencia como un ebó, como una ofrenda, como se le puede llamar acá en la región, puede ser el principio del desarrollo. Pero también, ¿cuál es la trascendencia que Yu adopta dentro del ebó, dentro del sacrificio? Recuerden que cuando Orishá Ifá se refiere a un ebó, es el acto volitivo orientado por el oráculo de ofrecer algo: agua, rezo, fruta. Eso es ebó, un sacrificio. Pero no confundamos con el sacrificio de sacrificar, pura y exclusivamente. Sí, también, pero un ebó es un sacrificio. He visto muchos ebó y sacrificios en la misma África que a lo sumo de una gallina llevaron plumas y nunca sangre. Entonces, no cerremos el concepto. Ebó es un sacrificio de acto volitivo, litúrgico anual y siempre orientado por el oráculo. Bien, entonces, Eshu, el mensajero, le queda chiquito. Como que le queda poco eso. Agente mágico de la transformación, inspector general de la obra de Olodumare. Dijimos que tenemos 400 más 1 a la derecha, o Yucotún. Bien, ¿quién tenemos ahí? Tenemos a los Irumolé, a los Orishá. Hay algunos Irumolé que se manifiestan en la tierra como Orishá. Hay algunos Irumolé que quedan en un espacio sagrado. Por eso hago la diferencia. Egungun, un tema maravilloso. No soy oye de Gungun, soy estudioso. No es mi camino ser oye de Gungun. Quien le tenga el camino, que lo abrace, es un universo maravilloso. Fíjense, los antiguos, los maestros, los grandes, van a decir que la configuración llamada de Gungun se debe colocar dentro de los 401. Pero dentro de Gungun tenemos personajes que fueron relevantes para su sociedad, que fueron relevantes para su pueblo, que dieron un legado maravilloso a su pueblo, y son personajes divinizados hasta el día de hoy en la figura así de Egungun. Podrían estar también del lado izquierdo. Cuando llegamos a Egungun, siempre se me genera la dicotomía. Vienen como divinidades principales al principio de los orígenes, se generan como divinidades luego de que colaboran en tierra como vivos y luego de desprenderse siguen colaborando con sus pueblos. Entonces, a mí siempre me genera la dicotomía de viene con los 201 más 1 de izquierda o con los 400 más 1 de la derecha. Pero respetemos a los antiguos porque se supone que ellos son los que saben más y lo ponemos de la izquierda. Los ancestros, todos los ancestros, aquellos que hicieron cosas maravillosas y también los ancestros de nuestro linaje histórico familiar. Después tenemos a los Imolé. Imolé son una suerte de divinidades que según los antiguos mantienen la creación en su lugar. Silenciados, silenciosos, poco conocidos,
pero son aquellas divinidades que mantienen la creación en su lugar. Los Irumolé fueron aquellos que crearon la tierra y otros espacios celestes. Los Oriyá son los que terrenizaron la tierra. Fueron aquellos que, según Adetinyá, el sacerdote que les hablé, y otros tantos, fueron aquellos que hicieron 1, 2 y 3 venidas a la tierra para poblarla y enseñar luego a sus pobladores. Después tenemos, los últimos que me quedan por ahí, que los estoy tapando, es Iwin. Iwin, pero aparte de los Iwin, hay como 8 o 10 más. Yo puse acá solo Iwin porque es una divinidad con la cual fraternizo. Iwin refiere a los espíritus encantados del bosque, energías primigenias de la naturaleza que viven alejadas de las poblaciones y que sirven como mensajeros encantados hacia la conciencia profunda del ser humano. Muchas de estas encantados, árboles encantados, rocas encantadas, ¿vieron cuando llegan a algún lugar? No estoy hablando del África, puede ser. Nosotros acá en Uruguay tenemos un lugar que todo el mundo, aunque sepa de su historia o no, va a referir de la misma manera. Hay un lugar acá que se llama Piriápolis, otro la Gruta de los Cuervos, y hay como varios lugares que las personas que vayan van a decir, este lugar tiene como una energía diferente. Bien, estos espíritus encantados son los que generan justamente esos enclaves para los yorubas, estos siempre alejados de las urbanizaciones, pero que generan esos enclaves en una topografía natural, en una colina, en una montaña, en un bosque, en un río, que para quien llega a ese lugar hay como una vibración sutilmente maravillosa. Bueno, podemos hablar de los Iwin, pero hay varios tipos de estas divinidades encantadas que vienen del lado derecho. ¿Por qué? Porque fueron los primeros colaboradores en estabilizar lo que nosotros llamamos madre naturaleza. Para estabilizarla y colaborar con el correcto funcionamiento de ella misma, vienen con estos 400 más 1, recuerden que ese más 1 siempre es Eshu, esta serie de espíritus encantados que son los que estabilizan y generan enclaves con una energía diferenciada a lo largo de todo el planeta. Estoy seguro que a personas de otros países les debe pasar exactamente igual. Cuando vamos a tal playa hay una vibración especial. Cuando vamos a tal montaña hay una vibración especial. Eso es en el planeta todo. Del lado derecho es esto. Del lado izquierdo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los Igbamolé, que vienen siendo los 200 más 1 del lado izquierdo. ¿Qué son los Igbamolé? Son todos los espíritus o divinidades que van a interferir o a colaborar o a incidir, a beneficiar, a facilitar con el destino humano. Debajo de ellos tenemos los Ebora. Ebora, wow, acá viene, es todo un tema. Es para trabajarlo pura y exclusivamente en un taller. Los Eborá visten de rojo tierra, de rojo y tierra, dicen algunos antiguos. Los Eborá son todas las divinidades que surgen a través de la descendencia de oriyá femeninos, siendo femeninas o no. Los Eborá sí se podría de alguna manera, para que se logre entender, podríamos hablar de ellos en algunos, como personajes héroes que hicieron cosas fantásticas por sus pueblos, por su legado,
por su historia, por su cultura. Los primeros babalawos que me educaron decían, Eborá es la primer secuencia de la descendencia de orillá femeninos y toda su descendencia sucesiva que lograron tener un lugar encumbrado en los pueblos donde se desarrollaron. Una Eborá magnífica, poderosísima, Oya, sin límite, Eborá por excelencia. Oyose es otro Eborá por excelencia. Ahí me metí en un camisa de 11 varas, pero no importa, hay cuero. Hay algunos que van a querer poner Oyose como Ogún, un orillá creado en las alturas. Otros van a decir que Oyose es hijo de Ogún aquí en la tierra. ¿Alguien duda de que Oyose es un orillá maravilloso? No. Que hoy, siendo Eborá, también se lo llama de orillá, también, no hay problema. Antiguamente, los ancianos diferenciaban Eborá tal, orillá tal. Orillá, cuando yo digo orillá, voy a estar hablando de aquellos que surgieron de una luz primordial. Entonces, si yo me remonto al año 1000 de la era cristiana, orillá es Obatalá, Olokun, Ayé, Obanlá, Yemowo, Orumila. Hoy, orillá, Obaluayé, Oshun. Hoy a todos les llamamos orillá. ¿Es un error? No, no es ningún error. No es ningún error. Porque hasta los ancianos hoy día a todos llaman orillá. No es ningún error. Lo que han hecho esos Eborá y orillá a lo largo de los decenios y las decenas de centenas de años por la humanidad, sin lugar a duda los pone a rango de orillá sin entrar en cuestionamiento. Es interesante que sepamos colocar cada cosa en su lugar porque vamos a saber cuál es la diferencia vibracional. Si yo estoy refiriéndome a un orillá por excelencia, hay algunos sacerdotes que van a decir es la manifestación lenta y pacífica de una energía superior. Cuando el Eborá, por ejemplo, es una energía más dinámica, más aguerrida, más a la necesidad del hombre. Ni mejor ni peor. ¿Comprenden? Ni mejor ni peor. Esa necesidad que tenemos los occidentales de poner este arriba y el otro abajo. No. Muchas veces en la vida necesito que venga una energía lenta y pacífica, envolvente y enorme que me envuelva. Muchas veces en la vida necesito soluciones rápidas, que alguien venga a cobijarme y a protegerme rápidamente. Entonces, ni mejor ni peor, ni más lindo ni más feo. Características divinas, diversas, ricas y maravillosas. Después de los Eborá tenemos otro personaje que es wow. Disculpen la expresión, pero merece un capítulo aparte dentro de cualquier curso que se dé. Yami Oshorongá, Yami Ayé, o las madres brujas. Oshorongá. Oshorongá es la réplica del sonido onomatopéyico de un ave en África que las representa. Supuestamente, y para el oído de los antiguos, el canto de esta ave en particular emularía un sonido como Oshorongá, Oshorongá, Oshorongá. Eso es lo que dicen los antiguos. No he tenido a bien escuchar el sonido de esta ave. Yami Ayé, Yami Oshorongá, las madres brujas, las madres ancestrales. Es todo un tema con ellas. ¿Por qué? Porque dicen que hay 3 tipos de estas madres ancestrales, que algunas son tan ancianas y viejas como la edad de la tierra, que otras son más jóvenes y nuevas, y que comprenden un poco más a la humanidad. De hecho es
que el poder que detentan las energías vivas de nuestra tradición está ella dentro de ese poder permanentemente. Eso hay que explicarlo aparte. Si bien es una energía que a mi criterio hay que mantenerla siempre calma, también es una energía que aquellas mujeres que desean especializarse en ello, cuestión que no recomiendo, pero el libre arbitrio y el akunlek va, cada uno hace lo que le place. Es una energía que puede llegar a mover el lado oscuro con facilidad. ¿Por qué? Porque son energías primigenias, originales antes de que todo fuera bueno o malo. Está en la capacidad del ser humano de querer mover esas energías para un lado o para el otro. Después de Yami Oyoronga viene toda una serie de conflictos, los Ashogun o Eleniniorum, que son los confrontadores o las dificultades, que tienen rango de divinidad. ¿Por qué? Porque de la misma manera que existe una divinidad que me apoya, que me cubre, que me protege, existen energías adversas a el bienestar humano. Entonces por ahí puse Iku, Arun, Ofo, Eyo, Ebba. No confundir con Egba. Ebba. Iku, la muerte, Arun, la enfermedad, Ofo, la pérdida, Eyo, la constricción, el encierro, la prisión, Ebba, la parálisis. Y puse puntos suspensivos porque podemos seguir y seguir y seguir. Todas esa suerte de energías que son contrarias al bienestar humano son entendidas dentro del estudio dinámico de Orisha Ifá como divinidades negativas, divinidades positivas. ¿Por qué las pongo del lado izquierdo? Porque estas últimas divinidades están subrogadas a Yami Oyoronga. Ella las maneja como quiere. Ella las envía, ella las retira. Tiene la capacidad de hacerlo. Bien, estimados amigos, llegamos a 1 hora 8 minutos de excelente compañía. Recuerden, y se los digo una y otra vez, curiosidades, preguntas, disidencias, todas son bien habidas, porque es material de trabajo para nosotros. Les prometemos para la semana próxima hacer juntos con Ya y Fanny G, que aunque ustedes no la vean, siempre me está acompañando. Les prometemos para la semana próxima, martes 21:30, hacer un vivo para que ustedes puedan interactuar con nosotros directamente. Por hoy es lo que teníamos para compartir. Recuerden que vuestras preguntas son material de trabajo para nosotros. Quienes quieran comunicarse con nosotros tienen aquí debajo el WhatsApp, pueden copiarlo. Quienes quieran hacer preguntas por talleres, cursos, inquietudes que les surjan de los distintos programas, se pueden comunicar con nosotros a iop.talleres@gmail.com. Vamos a responder todas las preguntas que hagan a través de ese medio. Y recuerden buscar en YouTube canal IOC Odumola. IOC Odumola. Suscríbanse, activen la campanilla para estar atentos a nuestras notificaciones. Queridos amigos, que Orishá los bendiga, que Obatala los cubra de luz, que Ifá ilumine vuestra conciencia profunda para que despierten el conocimiento interior. Y recuerden que Ifá y Orishá no se agotan en un manojo de plumas. Un abrazo grande para todos.